Bienvenidos a Tanakh, una serie de cápsulas donde invitamos a todos aquellos que nos escuchan a leer la Biblia, pues a través de ella conocemos a Dios y alcanzamos vida eterna. El día de hoy hablaremos sobre el libro del profeta Joel, hijo de Petuel. El nombre Joel se compone de dos abreviaturas en hebreo: Yo, que hace referencia a Jehová o Yahweh, y El, que hace referencia a Dios. En conjunto, Joel significa Jehová o Yahweh es Dios. El libro del profeta Joel no da indicación de su fecha de autoría, siendo esto inusual en la literatura profética del Antiguo Testamento. Por lo cual los estudiosos de la palabra se han dado a la tarea de buscar pistas como tipo de profecía, escritura o lenguaje. El rango de sugerencias va desde el siglo IX hasta el siglo VII a.C. Desde los días en que las 12 tribus se dividieron en dos reinos, hasta la caída de Jerusalén a manos de Babilonia. La arqueología bíblica ubica sus manuscritos en el periodo post-exílico, en los días de Esdras y Nehemías. Así que oficialmente no se puede datar con certeza estas profecías. Sin embargo, hay porciones del libro que lo acercan más al tiempo en que los asirios ya habían conquistado Samaria y la invasión babilónica estaba cerca. Esto es, entre los años 722 y 586 a.C. Analicemos 4 posibles evidencias de esto. Número 1. El libro del profeta Joel nunca hace referencia de ninguna manera al reino del norte, usualmente llamado en otros libros Israel, Samaria o Jacob, lo que sugiere que el reino del norte ya no existía, escribiéndose el libro en la parte final del siglo VIII a.C. Número 2. Joel capítulo 1, versículos del 6 al 10 dice: Un pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son como dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y destrozó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como la joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Esta porción del libro expresa claramente que un pueblo fuerte e innumerable, con semejanza a un león, asoló la vid, descortezó, desnudó y derribó la higuera hasta quedar las ramas blancas. Destruyó el trigo. Y como consecuencia de esto, el pueblo llora como la joven llora por el marido de su juventud. Ya no hay ofrenda ni libación en la casa de Jehová. El campo está asolado, se secó el mosto y se perdió el aceite. Según este texto, vino un pueblo y causó graves daños, así que el libro pudiera estarse refiriendo al ejército asirio que conquistó el reino del norte en el año 722 a.C. y asoló gran parte del territorio de Judá hasta llegar a la mismísima ciudad de Jerusalén. Número 3. Según el capítulo 2, versos del 7 al 9, Jerusalén aún tiene muros, lo cual nos indica que aún no ha sido conquistada por el ejército babilonio. Número 4. Joel capítulo 2, versos del 2 al 5 dice: Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego. Tras de él abrazará llama.
como el huerto del Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. En esta porción del libro pudiese estarse refiriendo al ejército babilonio que conquistó el reino de Asiria y sus territorios en el año 612 a.C., conquistando finalmente Jerusalén en el año 586 a.C. Los dos temas principales en el libro del profeta son: número 1, juicio. Las descripciones de Joel acerca del día del Señor presagian un juicio mucho más grande del que estaban cerca de experimentar en aquella época. El día en que Israel habría de ponerse a cuentas estaba cerca, mientras que en el juicio posterior y mayor mencionado en el libro, el objetivo serán todas las naciones, representadas por Egipto, Edom, Tiro y Sidón. Número 2. Arrepentimiento y salvación. Este libro hace un llamado a todas las personas de todos los niveles, utilizando figuras de jóvenes, ancianos, borrachos, labradores y sacerdotes, al arrepentimiento sincero y a confiar en la gracia, compasión y amor del Señor. Podemos encontrar estos temas distribuidos en este libro de la siguiente manera: llamado al arrepentimiento y a la oración, capítulo 1, versículos del 2 al 14, capítulo 2, versículos del 12 al 17, anuncio del día del Señor, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 11, perdón y salvación, capítulo 2, verso 18, capítulo 2, verso 32, capítulo 3, verso 21. El Señor restaurará a Judá, capítulo 2, versos del 18 al 27. Derramamiento del Espíritu Santo de Dios, capítulo 2, versos 28 y 29. Juicio de Jehová sobre las naciones, capítulo 3, versos del 1 al 15. Liberación de Judá, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Existen dos teorías de por qué en su libro Joel no explica cuál es el pecado de Israel. Número 1, probablemente porque ya otros profetas como Amós y Oseas lo habían expresado ya en numerosas ocasiones. Pero también pudiese ser un acto deliberado por Dios para hacernos entender, a través de Joel, que el proceso de arrepentimiento y restauración aplican para cualquier pecado. Probablemente por eso Dios inspiró a Joel a no dar fechas a sus profecías, para que no pudiesen ser limitadas a un tiempo en específico, pues son palabras vivas, salidas de la boca de Dios y escritas por el profeta Joel hace miles de años y sin embargo vigentes hoy en nuestros días. Tal vez por eso el capítulo 1, versículo 3 del libro dice: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Gracias por haber estado con nosotros a través de esta cápsula. Deseamos con todo nuestro corazón que cualquier persona que lea las profecías de Dios escritas en el libro de Joel encuentren luz, dirección y esperanza en cualquier tipo de situación que estén enfrentando. Por hoy es todo. Que Dios le bendiga grandemente.